Pam Bondi criminaliza las protestas pacíficas que defienden la democracia y la Constitución, el inicio del engaño. Hay momentos en la historia en que las máscaras caen, en que las palabras de los poderosos revelan no solo sus intenciones políticas, sino su verdadera concepción de lo que significa la libertad. Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos y aliada cercana de Donald Trump, nos ofrece uno de esos momentos. En una entrevista reciente, mientras hablaba de las protestas en defensa de la democracia y la Constitución, intentó criminalizar la disidencia. Repitió una vieja táctica autoritaria de convertir el derecho a protestar en una amenaza y a quienes lo ejercen en enemigos del Estado. Pero ¿qué se esconde detrás de esa narrativa? ¿Por qué se insiste en pintar a los manifestantes como parte de una supuesta organización antifascista criminal, cuando no hay una sola prueba real de su existencia estructurada? Pam Bondi, siguiendo el discurso de Trump, sostiene que los movimientos ciudadanos que protestan por la defensa de los derechos civiles o contra los abusos del poder son financiados por una red oculta casi conspirativa a la que llaman Antifa. Pero esa palabra, Antifa, no es una organización, ni una estructura jerárquica, ni un partido. Es una idea, es la abreviatura de antifascista. Y cuando un gobierno comienza a perseguir a quienes se declaran antifascistas, el peligro ya no está fuera, el peligro está dentro. Porque lo que se está atacando no es solo a un grupo, lo que se está criminalizando es la esencia misma de la democracia, el derecho a disentir, la vieja receta del autoritarismo. Los autoritarismos a lo largo de la historia han usado siempre la misma receta. Primero, inventan un enemigo, luego, exageran su poder y finalmente, justifican su persecución como un acto de defensa nacional. Eso ocurrió en la Alemania nazi, cuando se culpó a minorías y disidentes de todos los males del país. Ocurrió en la Rusia de Stalin, con la creación del enemigo interno, el traidor del pueblo. Y ahora esa misma lógica intenta renacer en Estados Unidos disfrazada de patriotismo, envuelta en banderas y amplificada por medios que muchos ya no informan por sentirse amenazados o ser parte de la maquinaria del abuso de poder, y repiten consignas diseñadas para dividir, sembrar confusión y así ejercer violaciones de derechos. Pam Bondi, con su tono de indignación fabricada, habló de carteles idénticos en las manifestaciones, de supuestas fuentes de financiación sospechosas, pero ¿desde cuándo tener unos pocos carteles iguales convierte una protesta en una conspiración? ¿Acaso las marchas por los derechos civiles en los años 60 no llevaban pancartas idénticas? ¿Acaso las manifestaciones feministas o por el medio ambiente no usan los mismos símbolos y mensajes? El objetivo de esa acusación no es demostrar nada, es sembrar duda, es alimentar la idea de que toda organización ciudadana es peligrosa si no se alinea con el poder. Y ese es el primer paso hacia algo mucho más oscuro, la normalización del miedo como herramienta política, de la protesta al castigo. Cuando un gobierno comienza a tratar la protesta como un delito, el siguiente paso es inevitable: persecuciones y castigar la participación ciudadana. Ya lo hemos visto antes. Bajo la administración de Trump se intentó procesar a periodistas que cubrían manifestaciones, se presionó a jueces, se desacreditó a instituciones, se atacó a las universidades y a cualquier voz que sonara crítica. Incluso se llegó al punto de llamar enemigos del pueblo a los medios de comunicación. Una frase calcada de los regímenes totalitarios del siglo XX. Pam Bondi, al sumarse a esa narrativa, no defiende la ley, defiende un proyecto de control y abuso de poder, un proyecto que busca redefinir lo que significa ser americano, como si solo mereciera ese título quien obedece, quien calla, quien no protesta. Pero de verdad amar a tu país significa callar cuando lo ves caer en la mentira y las violaciones de derechos constantes. Trump se ha mostrado al mundo asesinando en Venezuela sin detenciones, sin pruebas, sin juicio alguno, como hacen los déspotas despiadados. ¿No es acaso más patriota quien se levanta a defender la Constitución cuando quienes deberían protegerla son los primeros en violarla? El manual del fascismo moderno. El fascismo no llega de un día para otro. No aparece con tanques en las calles ni con marchas militares al principio. Llega disfrazado de orden, de seguridad, de patriotismo. Empieza con mensajes que suenan razonables: protejamos nuestras calles, evitemos el caos, y mientras tanto, poco a poco, se criminaliza todo lo que incomoda al poder. Eso es exactamente lo que vemos en el discurso de Pam Bondi. Ella señala que quienes protestan podrían estar organizados por una fuerza peligrosa, que detrás de cada pancarta hay un complot, que detrás de cada voz hay una agenda. Y ese tipo de discurso, repetido una y otra vez por figuras públicas y medios afines, va moldeando la percepción colectiva. El ciudadano común empieza a pensar tal vez sí son peligrosos. Y cuando el miedo se instala, ya no se necesita justificar la represión, el pueblo mismo la pide. Esa es la trampa. El fascismo no se impone solo desde arriba, también se alimenta desde abajo, desde el miedo del ciudadano común que fue convencido de que defender la libertad
es lo mismo que atacar al país. Y eso es lo que están logrando figuras como Pam Bondi al construir una narrativa en la que la protesta pacífica, esa que defiende la Constitución, se presenta como una amenaza para la nación. Estados Unidos frente al espejo de su historia. Resulta irónico, Estados Unidos, el país que se presenta como símbolo de la libertad, repite los mismos errores contra los que decía luchar y que ya hizo en un pasado, contra el fascismo. En los años 50, con el macartismo, se vivió un proceso idéntico. El miedo al comunismo sirvió de excusa para perseguir artistas, profesores, periodistas, sindicalistas. Hoy el fantasma ha cambiado de nombre. Ahora, en vez de comunista, se llama Antifa, pero la lógica es la misma: crear un enemigo invisible para justificar la censura. En los años 60, los líderes de los movimientos por los derechos civiles fueron perseguidos, espiados, amenazados. Martin Luther King fue llamado agitador, y sus marchas pacíficas fueron reprimidas como si fueran actos de violencia. Hoy llaman violentos a quienes marchan pacíficamente para defender a quienes reclaman justicia, a quienes denuncian la corrupción y los abusos del poder. Pam Bondi y otros portavoces del trumpismo no están defendiendo la democracia. La están vaciando por dentro, están convirtiendo el patriotismo en un instrumento de miedo. Y lo más grave es que lo hacen con el respaldo de medios de comunicación que presentan estas ideas como opiniones legítimas, cuando en realidad son ataques directos a los cimientos de la libertad, la democracia y la Constitución. El enemigo interno, la estrategia perfecta, el concepto de enemigo interno, es una herramienta tan vieja como eficaz. Cada vez que un líder autoritario necesita consolidar poder, inventa un enemigo dentro del propio país. Así, logra dividir a la población en dos bandos, los buenos patriotas y los enemigos de la nación. Trump lo hizo constantemente. Dividió al país entre ellos y nosotros. Pam Bondi, al repetir su discurso, continúa esa estrategia. Y quieren hacer pasar por enemigos de la nación aquellos que marchan para exigir respeto a la Constitución, y no ellos que usan el miedo para destruirla desde dentro. Porque la democracia no muere de un solo golpe, muere en silencio, cuando se normaliza el abuso. Cuando los ciudadanos comienzan a aceptar que protestar es peligroso. Cuando se empieza a creer que el periodismo libre es una amenaza. Cuando los jueces independientes son señalados como parciales por no favorecer al poder. Eso es lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos. Y el discurso de Pam Bondi no es una simple entrevista. Es un síntoma, un eco de algo mucho más profundo. El intento de reescribir los límites entre el poder y el pueblo. Cuando el discurso se convierte en ley, las palabras son poder. Y cuando las palabras de los poderosos se repiten lo suficiente, acaban convirtiéndose en leyes. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. La criminalización del derecho a protestar ya no es solo un discurso mediático. Es una política en expansión. Desde 2020, decenas de estados han promovido leyes que aumentan las penas por participar en manifestaciones y protegen a quienes atropellan o agreden a manifestantes. Incluso permiten procesar a los organizadores de protestas pacíficas por los actos aislados de otras personas. Y aunque esas leyes se presentan como medidas de seguridad, lo que realmente buscan es paralizar el espíritu cívico. Pam Bondi, al hablar de carteles iguales o de supuestas organizaciones misteriosas, prepara el terreno para eso, para que el ciudadano común vea natural que el Estado castigue el derecho a expresarse. Porque cuando se repite 1000 veces que las protestas son peligrosas, llega un momento en que el miedo sustituye a la razón, y una sociedad con miedo ya no protesta. Una sociedad con miedo obedece. Pero, ¿qué clase de país se convierte en el que castiga la voz del pueblo? ¿De qué sirve tener una constitución si se persigue a quienes la defienden? ¿Dónde queda el patriotismo cuando se usa para callar en lugar de inspirar? El papel de los medios y la distorsión de la realidad. Nada de esto sería posible sin la maquinaria mediática que amplifica el miedo. Pam Bondi no habla sola. Sus palabras resuenan en canales. En realidad muchos de ellos son fábricas de desinformación cuidadosamente diseñadas. Allí los hechos se deforman, los contextos desaparecen y la indignación se fabrica. Como si fuera un producto más. Trump entendió que controlar la narrativa es más eficaz que controlar las calles, aunque también lo hace. Y en ese sentido Pam Bondi es un engranaje más de ese sistema. Su papel representa una figura supuestamente respetable que da credibilidad a un relato profundamente falso, el de un país asediado por enemigos imaginarios. Mientras tanto, los verdaderos problemas, la desigualdad y la corrupción, la violencia institucional, incluso los archivos Epstein y su suicidio, se esconden bajo el ruido de una guerra inventada, el fascismo de guante blanco. El fascismo del siglo XXI no necesita uniformes ni desfiles, no necesita campos de concentración visibles, ni censura explícita. Hoy el autoritarismo viste traje, sonríe ante las cámaras y dice defender la libertad, pero detrás de esa sonrisa hay un cálculo: mantener el poder a cualquier costo. Pam Bondi y Trump, con su discurso, no buscan justicia, buscan control, buscan redefinir lo que significa la palabra libertad hasta
vaciarla de contenido. Porque cuando el poder dice libertad, lo que en realidad quiere decir es obediencia sin cuestionamientos. Y eso es lo más peligroso cuando la gente empieza a confundir la voz del poder con la voz de la patria. Cuando se empieza a creer que criticar al gobierno es traicionar a la nación. Cuando se empieza a aceptar que el silencio es una forma de paz, pero la paz sin justicia no es paz, es rendición, la resistencia de la verdad. Aún así, no todo está perdido porque en cada época de oscuridad siempre hay quienes se niegan a callar. Periodistas, activistas, ciudadanos, comunes, que entienden que defender la democracia no es un delito, es un deber, que marchar por los derechos no es una provocación, es una promesa a las generaciones futuras. La historia demuestra que los imperios del miedo siempre terminan cayendo, pero para que caigan, alguien tiene que tener el valor de decir, esto está mal. Alguien tiene que mirar más allá de la propaganda y preguntarse, ¿quiénes somos si dejamos que se criminalice la verdad? ¿Quiénes seremos si el silencio se vuelve costumbre? Pam Bondi podrá repetir 1000 veces la mentira con su versión de los hechos. Podrá inventar conspiraciones. Podrá señalar culpables imaginarios, pero no puede borrar la realidad, que lo que intenta destruir no es a un grupo, sino a una idea. Y esa idea, la de la libertad, la justicia, la igualdad ante la ley, no pertenece a un partido, pertenece al pueblo. Y los estadounidenses están dando señales con sus protestas pacíficas en las calles. Están señalando a los usurpadores de derechos del poder. A la raíz del miedo, el miedo siempre ha sido el arma favorita de los autoritarios. Miedo al diferente, miedo a perder el control, miedo a una verdad que no se puede controlar con decretos ni con propaganda. Y es justamente ese miedo el que Pam Bondi intenta sembrar con cada palabra. El miedo a pensar, a cuestionar, a exigir. Pero la historia nos enseña algo muy claro. Las sociedades que se dejan dominar por el miedo terminan entregando su libertad a cambio de una ilusión de seguridad. Y lo que comienza como un discurso sobre proteger el orden, termina siendo una jaula dorada, donde cada ciudadano vive vigilado por su propio silencio. Por eso hay que preguntarse, ¿de qué sirve tener derechos escritos si nadie se atreve a ejercerlos? ¿De qué sirve una constitución si los poderosos la interpretan según su conveniencia? ¿De qué sirve una democracia si la gente teme participar en ella? El miedo es el principio del fin, pero también puede ser el comienzo de la valentía si lo reconocemos, lo señalamos y lo enfrentamos, el despertar. Hay un momento en que todo pueblo debe decidir si sigue dormido o despierta. Y ese momento, en Estados Unidos y en gran parte del mundo, es ahora. Porque lo que está ocurriendo con Pam Bondi y con Trump, con los discursos que criminalizan la protesta pacífica, no es un episodio aislado, es una advertencia global. Hoy es Antifa. Ayer fueron los periodistas, mañana puede ser cualquiera que alce la voz. La pregunta es, ¿esperaremos a que toquen nuestra puerta para reaccionar? Cada vez que alguien repite sin cuestionar lo que escucha en los medios del poder, el autoritarismo avanza un paso más. Cada vez que un ciudadano mira hacia otro lado mientras reprimen una protesta, la democracia pierde un suspiro. Y cada vez que alguien se atreve a hablar, aunque sea solo, la democracia respira de nuevo. No hay neutralidad posible frente a la injusticia. Callar es tomar partido, y si hoy no defendemos la libertad de quienes piensan distinto, mañana no quedará nadie que defienda la nuestra. Pam Bondi puede intentar justificar lo injustificable. Trump puede seguir construyendo su enemigo imaginario, pero la verdad tiene una fuerza que ningún discurso puede enterrar para siempre, porque la verdad no necesita permiso. La verdad se abre paso cuando alguien se atreve a mirar de frente. Este es el momento de hacerlo, de mirar sin miedo y reconocer que se está intentando reemplazar la democracia por un espectáculo de manipulación, de entender que lo que se defiende en las calles no es una ideología, sino la dignidad humana, y de recordar que los derechos no se heredan, se conquistan, se protegen, se ejercen. La historia no recordará a quienes se quedaron cómodos repitiendo mentiras, sino a quienes se atrevieron a defender la verdad cuando era peligroso hacerlo. Y tú, que escuchas esto, eres parte de esa historia. Porque cada persona que elige pensar, que elige informarse, que elige no callar, se convierte en una chispa más de esa resistencia silenciosa que mantiene viva la democracia. Así que la próxima vez que alguien te diga que protestar es un crimen, que defender la Constitución es una amenaza, o que amar a tu país significa obedecer sin preguntar, recuerda esto: la libertad nunca fue cómoda. La libertad siempre incomoda a los poderosos. Y precisamente por eso, vale tanto la pena defenderla. No hay democracia sin disidencia, no hay libertad sin coraje y no hay patria sin pueblo. Pam Bondi podrá intentar silenciar las voces que defienden la Constitución, pero la verdad, la verdadera, siempre encontrará el modo de hablar. Porque la democracia no pertenece a los políticos. La democracia eres tú.